continuando con los temas de capacitación, en este video veremos un ejemplo de cómo llenar los formatos. Como se les había señalado en el video anterior, ustedes deberán de ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia con el usuario y contraseña que ya fue previamente asignado por su unidad de transparencia. Una vez que ustedes ingresan, deberán de dirigirse a la pestañita del Sistema de Portales de Obligaciones, mejor conocido como SIPOT, ingresar a la pestaña de carga de información, carga de archivos, hasta llegar a la pantalla que ustedes ven y descargar el formato que posteriormente vayan a llenar. Para este ejemplo nosotros ya tenemos varios formatos prellenados, desde el que consideramos el más sencillo hasta uno de los más complicados. Iniciando con el más sencillo, que es la normatividad aplicable, debo recordarles que es importante que ustedes tengan los lineamientos a la mano para el llenado de los formatos. En el caso de la fracción 1, el formato nos señala que la información se actualiza de manera trimestral y que deberá estar publicada y disponible en internet la información vigente, lo que significa que para aquellos que ya están trabajando en el ejercicio 2020, la información que hasta ahorita debería de estar publicada y que debería de estarse actualizando es la generada del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020. Sin tener ninguna información hacia atrás. Sería la única que tendría que estar publicada. Aquí, como les decíamos también, aparece tipo de normatividad, un catálogo. Yo tendría que elegir de entre estas opciones el tipo de normatividad a la que haré referencia sin editar o escribir de propia mano. Tendría que seleccionar dentro de este catálogo. Denominación de la norma, fecha de publicación en el diario oficial, fecha de última modificación, hipervínculo al documento. Es muy importante que el hipervínculo que ustedes publiquen direccione directamente a la página que ustedes están señalando o a la normatividad que ustedes están señalando. En el caso deberá dirigir directamente a la Constitución Política, no a una página donde yo pueda encontrar 5 o 6 constituciones, no a una página donde yo entre y encuentre el listado de la legislación que me aplica. Debe ser directamente a la Constitución. Pongo el área responsable de generar o poseedora de la información. En este caso, por tratarse del marco jurídico, pues la mayoría de los sujetos obligados tienen al área jurídica como responsable de esta fracción. Fecha de validación. Como dijimos y como lo señalan los lineamientos, deben de ser posteriores al periodo que ustedes están informando. Es decir, si yo estoy informando del 1 de enero al 31 de marzo, mis fechas de validación y actualización deben de ser posteriores a esa fecha. ¿Y qué podemos nosotros tomar en consideración para no equivocarnos en estas fechas? O las ponemos igual, en el caso que nos ocupa, nosotros pusimos del 4 de junio de 2020, o la de validación la podemos poner mayor a la de actualización. Es decir, la de validación puede ser del 5 de junio y la de actualización del 4 de junio. O simplemente iguales, pero nunca la de actualización debe de ser mayor a la de validación, y sobre todo tampoco deben de estar dentro del periodo que ustedes informan. Ninguna de estas fechas puede estar o puede ser 31 de marzo, porque hasta ese día ustedes están informando el periodo. De ahí nos vamos a otro formato literalmente sencillo, que es el de la unidad de transparencia. Sé que existen más formatos, pero elegimos estos nada más para que ustedes se den una idea de cómo van a llenar los formatos. Igual, el lineamiento nos dice que los datos de la unidad de transparencia es información trimestral vigente, por eso nosotros tenemos publicado primer trimestre. Nos aparece otro catálogo donde yo tengo que seleccionar dentro de qué rango se encuentra el tipo de vialidad, donde se encuentran las instalaciones de las oficinas de la unidad de transparencia. Hay algunos sujetos obligados que su institución como tal, su ayuntamiento, su dependencia, tiene algún domicilio, y la unidad de transparencia tiene domicilios en algunas oficinas diversas a las de la institución en general. Hay que poner el domicilio correcto donde se encuentra la unidad de transparencia, independientemente de que a lo mejor la secretaría y el ayuntamiento esté en el centro de la localidad y a lo mejor la unidad de transparencia está en unas oficinas que están
a 2 cuadras o a 2 calles de diferencia, hay que poner el domicilio de la unidad de transparencia. Los datos que vienen a continuación son clave de localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del municipio, clave de la entidad federativa. Estas claves ustedes las pueden sacar de los lineamientos. Ahí señala cuáles son las claves de los municipios, de las comunidades, entonces para que no se preocupen por esa parte. Nombre de la entidad, código postal, teléfono, extensión, teléfonos de preferencia, teléfonos donde la unidad de transparencia o cualquiera de las personas a las que ustedes se está refiriendo dentro de los formatos tenga acceso o sean teléfonos que realmente contesta esa persona. De ahí nos vamos al horario de atención, hay que señalarlo, correo electrónico oficial. Es muy importante que de aquellas personas que ustedes estén publicando información esté el correo electrónico oficial, o si no, traten de generar alguno general para todas las áreas que no tienen como tal un correo electrónico oficial, para que la persona tenga manera de comunicarse. La respectiva nota donde ustedes hablan de la solicitud de información, esta nota en específico y algunas otras notas que te piden ciertos formatos, los propios lineamientos te dice qué debe decir la nota. La nota que ustedes ven ahí está totalmente resumida, pero si ustedes van al criterio de que te dice los lineamientos relativo a la nota, ustedes verán que es un poco más extensa y que incluso te dice cómo debe estar escrita y te da las opciones para que nada más el espacio en libre para que tú señales de qué sujeto obligado estamos hablando. Hipervínculo a la dirección electrónica para las solicitudes, en este caso yo puse el Infomex. Es muy importante, lo vuelvo a repetir, que el hipervínculo que te pide el formato direccione estrictamente a la información que te están señalando. Aquí viene el nombre y cargo. Aparece uno de los problemas más comunes que presentamos, las tablas anexas al formato. Si ustedes se fijan, yo puse un 1, donde si yo me meto a la tabla, ese 1 es el número que yo le di para identificar a mi unidad de transparencia. Aparece el nombre de la persona, pongo el cargo puesto en el sujeto obligado y cargo o función en la unidad de transparencia, perdón. ¿Por qué aparecen estos dos? Porque suele ser que a lo mejor, por ejemplo, quien sea la unidad de transparencia contigo también es el director de administración. Entonces, el cargo puesto que tiene el sujeto obligado es como director de administración y su cargo o función en la UTEP, es la unidad de transparencia. Eso suele variar. Ya últimamente las unidades de transparencia nada más tienen esa función, pero anteriormente se utilizaba que a veces la unidad de transparencia realmente tenía otro cargo dentro del sujeto obligado. De ahí igual nos vamos al área responsable, pues sería la unidad de transparencia, fechas de validación y fechas de actualización, que ya dijimos que deben de ser iguales y posteriores al periodo que ustedes informan. De ahí nos vamos a ir a otro formato, que es el 21A, que lo elegí por el periodo de actualización. La fracción 21A nos pide el presupuesto anual asignado, el 21B nos pide los avances trimestrales y el 21C nos pide la cuenta pública. Es muy importante, y lo vuelvo a repetir, que los lineamientos siempre los tengan a la mano, porque en el caso de la fracción 21 habla de 3 fracciones que manejan dos periodos de actualización diversos. Por ejemplo, el 21A y 21C se actualizan de manera anual y el 21B se actualiza de manera trimestral. Entonces, ¿por qué puse el 21A? Para que ustedes comprendan que cuando un formato te dice que se debe de actualizar de forma anual, ustedes tendrán que poner, aun cuando lo estén actualizando en abril, en mayo, en junio, el periodo es anual, 2020, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Los formatos anuales suelen referirse a información o programas o actividades ya programadas del sujeto obligado a desarrollar en todo el año. Por eso es que tú lo pones anual y vas a poner tu proyecto de trabajo. Es como el proyecto de trabajo, lo que pretende hacer el sujeto obligado en todo el año. En este caso estamos hablando del presupuesto que te dieron al año y cómo lo vas a dividir, que eso la mayoría de los sujetos obligados obviamente lo tiene. Entonces, presupuesto anual asignado, yo en este caso puse 1,000,000 de pesos, es un ejemplo.
Y de ahí viene otra tabla, que es el desglose del presupuesto por capítulo de gasto. Si se fijan, igual, si yo estoy hablando del presupuesto de 2020, puede ser que yo a lo mejor aquí vaya a tener que poner más presupuesto, más años, perdón, hacia abajo, entonces asignaré un ID diferente, pero en este caso solamente estoy poniendo 2020, asigné un ID que es el número 1, me meto a la tabla y ustedes van a ver que yo tengo 4.1, donde yo tengo mi capítulo 1000, capítulo 2000, capítulo 3000 y capítulo 5000 con su respectiva denominación y obviamente con el presupuesto que fue asignado a cada uno de los capítulos. Si yo sumo todo esto, me da el resultado de lo que señalé en presupuesto anual asignado. Si pusiera más años, lo que yo tendría que poner es agregar un ID con el número 2 y poner 4 veces el 2 para decir cómo se dividió el presupuesto de 2019 y así sucesivamente hasta llegar a los 6 ejercicios anteriores que nos piden en su caso esta fracción, que llegaría ahorita hasta el 2014. De ahí nos pide hipervínculo al presupuesto de egresos de la federación, si así fuera el caso. Todas las columnas que diga en su caso significa que si tú no tienes información, no es necesario que inventes o que pongas información de más, bastará con dejarla en blanco. Continuando con este formato, nos vamos a encontrar que nos está pidiendo otro hipervínculo, el cual, repito, deberá direccionar directamente a la información que está señalando o que te está requiriendo el formato. De ahí igual sigue más información, área responsable, fechas de validación, que en el caso de los formatos anuales sería la única excepción donde las fechas de validación y actualización no son posteriores al periodo que ustedes informan, porque estos formatos se actualizan una sola vez al año y ya no los vuelves a tocar hasta dentro de un año, a menos de que exista alguna modificación, que se hizo alguna actualización de página, los hipervínculos cambiaron o cualquier situación que se pueda presentar. Pero se supone que estos formatos es muy raro que cambien, son de los formatos que una sola vez al año actualizas y listo. Ahora sí nos vamos a pasar a la fracción 8, que es una de las más complejas, no por la calidad de la información que te está pidiendo o la cantidad, sino por lo confuso que puede resultar las diferentes columnas de información que tendrás que llenar. En el caso de remuneración, la información se actualiza semestral y te dice que deberás tener publicado ejercicio en curso y uno anterior. Para el caso que nos ocupa, ustedes tendrían que tener ahorita disponible en internet lo que es el ejercicio 2019 como ejercicio vigente y anterior 2018. Yo ya puse, o nosotros ya pusimos el semestre nuevo de este año, porque pues ya estamos a casi nada de que se empiece a actualizar este semestre. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? El semestre 2020 cambiaría en unos días más a hacer tu ejercicio en curso y 2019 pasaría a ser tu ejercicio anterior, por lo cual significa que 2018 tendría que darse de baja porque ya no es necesario que esté publicado. Igual, ejercicio, periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020. Tipo de integrante del sujeto obligado es otro catálogo. Yo tengo que seleccionar de ese catálogo en qué criterio voy a etiquetar a mis funcionarios. Eso ya dependerá directamente de cómo lo tengan en su caso en administración. Clave o nivel de puesto, es decir, todos los trabajadores en su momento llegamos a tener algún número asignado, o si no es así, un nivel de puesto como lo es director, jefe de departamento, encargado de área, dependiendo de cuál sea mi nombramiento. Denominación o descripción del puesto, denominación del cargo, área a la que pertenece, nombre de la persona. Y aquí ya empezamos con uno de nuestros problemas, el monto mensual. Yo tengo que poner cuánto es lo que gana, pero de sueldo, sin agregarle compensaciones, sin ponerle nada. ¿Por qué? Porque luego solemos confundir al ciudadano. En muchas ocasiones, a la hora de poner el monto, ponemos su sueldo completo junto con la compensación. Y luego, posteriormente, en la tabla de compensación, volvemos a poner la compensación ya sola sin el sueldo, y eso suele confundir de que a veces la persona que revisa nuestros formatos cree que el sueldo que ustedes pusieron, por ejemplo, si él gana con compensación 6,000 pesos,
a la hora de que le suman la compensación se aumenta a 9,000 a 10,000, lo que luego logra confundir al ciudadano. Entonces, en el sueldo debe de ir neto el puro sueldo. De ahí pones pues el tipo de moneda, lo que queda ya neto con los descuentos, tipo de moneda, y aquí es donde empezamos con las tablas. Miren, cuando mi servidor público no cuenta con ninguna de las prestaciones que en este sentido me está señalando el formato, que si yo me voy a lo que me pide el formato son alrededor de 10 tablas las que me está pidiendo de diferente información, pero si mis servidores públicos o las personas que trabajan en mi institución no cuentan con ese tipo de prestación, bastará con que yo en la columna o de los 50 personas que yo tenga ponga un 0 y la tabla la deje vacía. La tabla no la voy a tocar, simplemente voy a poner un 0 en la tabla que está señalando y la tabla no me voy a meter para nada. Y eso voy a hacer con todas las tablas que me piden información que mis trabajadores no generen o que nosotros no generamos porque no cuentan con ese apoyo. De ahí, si se fijan, yo dejé varias tablas en 0 y de ahí me metí a la de compensación. Aquí ya tiene un ID asignado. Tú puedes asignar del 1 al 10, del 1 al 50 el número que quieras o iniciar en el 50, eso ya es decisión de ustedes, pero obviamente siempre se les recomienda que empiecen del 1 hacia abajo para que ustedes pues tengan un control de qué es lo que están poniendo. De ahí yo me voy a ir a la tabla de compensación, que es esta. Si se fijan, yo ya asigné mi ID. Si yo tengo 50 personas, pues mis IDs van a ir desde el 1 hasta el 50. O por ejemplo, a lo mejor de esas 50 personas que yo registré que les pago, nada más el 25 reciben compensación. ¿Qué significa? Que en mi formato original yo solamente voy a tener del 1 al 25 y del 26 en adelante les voy a poner un 0. Y en la tabla solamente voy a relacionar del 1 al 25 sin agregar a las personas que no tienen compensación. De aquí ya tengo mi ID asignado, que es el 1, denominación del sistema de compensación. Eso ya yo les puse un ejemplo, pero dependerá mucho de cómo esté registrado contable, en su manejo contable, perdón. Monto bruto, monto neto, tipo de moneda y periodicidad con la que se da ese sistema de compensaciones. Si no quieren tener problemas y si no quieren confundirse, lo que pueden hacer es, si ya el sueldo lo llevan mensual, pues la compensación también pónganla mensual y bastará con que ustedes señalen que se habla de una compensación mensual para que las personas puedan hacer en su momento la división y poder entender cuánto gana alguno de sus funcionarios por quincena, o simplemente ya ellos pues a la hora de ver los sueldos nada más saquen conclusiones de que ese es el sueldo mensual de la persona. Gratificaciones, en esta parte suele ponerse el aguinaldo. El aguinaldo, como ustedes saben, en la mayoría de las instituciones se entrega dentro del periodo correspondiente al segundo semestre, entre julio y diciembre, lo que significa que si yo estoy reportando de enero a junio, tal vez yo tendría que poner un 0. Sin embargo, si estoy reportando el segundo semestre, deberé igual identificar la misma situación que la compensación del 1 al 50, dependiendo de las personas que yo registre, y asignarle a cada uno su ID igual, meterme a su tabla y en su momento señalar cuál es la denominación de la gratificación y cada cuándo se le da esa gratificación. De ahí continuamos con las primas, pues es algo de lo que la mayoría de los trabajadores gozamos, que son las primas vacacionales. Tendríamos que ver, dependiendo de la organización del sujeto obligado, cada cuándo se le da esta prima a sus trabajadores, porque algunas personas pues pueden elegir su periodo de vacaciones, o algunas en diferentes instituciones ya las tenemos programadas, lo que significa que ya está marcado en qué periodo nos van a entregar las primas. De ahí igual, más tablas, a lo mejor yo esa no la tengo y le sigo poniendo 0 y ni siquiera me voy a meter a las tablas porque las tablas no las voy a tocar. Igual, área responsable que genera o posee la información, fechas de validación que deben de ser posteriores. En este caso, si se fijan, yo ya las puse de julio porque estamos hablando del primer semestre de 2020. Y en su caso, las notas. Cuando ustedes me ponen un 0, yo por lógica entiendo que se trata de una prestación con la que no cuenta tu trabajador.
Sin embargo, existen personas que quieren también justificarlo. Pues aquí en la nota ustedes podrán justificar debidamente lo que quieran aclarar, el por qué no cuentan con la información que pidió alguna de las columnas. Entonces, este es uno, les decía, este es uno de los formatos más complicados por la cantidad de información que te piden. Lo único que les puedo recomendar en el llenado de formatos ya de manera general es: los formatos siempre deben de tener el periodo que estás informando, el ejercicio que estás informando. En caso de que en el periodo que tú informes no generes información, vas a poner área que en su momento genera la información o es la responsable de llenado de formato, fecha de validación, fecha de actualización, eso nunca te debe de faltar, y la respectiva nota donde señales que no generaste información, ya sea que tengas que fundar o motivar, o en su caso simplemente de manera sencilla poner que la información no se ha generado. ¿Dónde hablamos de fundar y motivar? Un ejemplo sencillo: la fracción 12, que es la declaración patrimonial, nos habla de que las declaraciones patrimoniales se realizan en cierto periodo del año, más o menos mayo. Entonces, ¿cuándo se hacen declaraciones patrimoniales? Durante el segundo trimestre, a excepción de que en los otros trimestres hagan iniciales o de conclusiones. Pero si en los otros trimestres no hubo información, ahí bastará con que pongas que relativo a la ley de responsabilidad las declaraciones se realizan en este periodo, que es en mayo, por lo cual tú no cuentas o no se generó información en el periodo de octubre a diciembre. Un ejemplo, ahí sí tengo fundamentación legal para justificar la falta de información, pero habrá otros formatos donde tú no tendrás que justificar. Por ejemplo, contratación de servicios por honorarios. A veces en el último trimestre el sujeto obligado ya no cuenta con presupuesto, entonces a la hora de que te está pidiendo que publiques la información relativa a aquellas personas que contrataste por honorarios, pues no existe un fundamento legal para decir que a tu sujeto obligado se le acabó el dinero o que ya no tiene presupuesto para seguir contratando personal por honorarios. ¿Qué es lo que bastará con que pongas? Que en el periodo que estás informando pues no se generó o no se contrató a nadie por honorarios. Esas son las recomendaciones que yo pudiera hacerles en cuanto al llenado de formatos. Y ahora, ya posterior a esto, en el siguiente video vamos a ver la carga de dichos formatos y en su momento también cómo editar la información dentro de plataforma.